Hoy quiero alzar mi voz en representación de los pastores, capellanes y líderes cristianos evangélicos en Colombia que enfrentan una creciente persecución, violencia y discriminación. El reciente asesinato del pastor Marlon Yamid Lora, su esposa Yurlay Rincón y sus hijos Ángela Natalia y Santiago, que según las noticias se debate entre la vida y la muerte allá en Aguachica, Cesar, es una tragedia que revela una realidad oculta y dolorosa que vive nuestra comunidad de fe. Con autoridad propia, hablo como realizador de 140 documentales apoyados por Enlace Colombia y emitidos en diversos canales cristianos, donde expuse los contextos hostiles en los que predican nuestros pastores. Casos como el del pastor Alfonso Sotelo, asesinado brutalmente delante de sus hijos por la guerrilla allá en Yacopí, en donde después de haber sido ultimado a tiros, con un machete le quitaron la cabeza. O el pastor Leonardo Arias, quien antes que los dos fuéramos pastores, nos vestíamos de payasos para animar reuniones con niños, y quien fue abaleado en la puerta de su iglesia en Ciudad Bolívar, acá en Bogotá, cuando se disponía a predicar en una reunión de jóvenes organizada por varias iglesias. Estos y muchos casos que conozco y otros que se mencionan por redes sociales y periódicos locales demuestran la vulnerabilidad de quienes trabajan incansablemente por transformar vidas espirituales y sociales en nuestro país. Los pastores en Colombia enfrentan extorsión y violencia. Mi esposa y yo, como pastores allá en la zona Quinta de Usme, acá en Bogotá, vivimos en algunas ocasiones amenazas en carne propia por delincuentes que nos pedían dinero. Así también lo sufrió el pastor Alonso Elí Flores, quien falleció en pandemia, pero quien en una ocasión me llamó a solicitarme ayuda con personas conocidas para buscar protección, pues fue golpeado y robado dentro de su templo por delincuentes. Ni siquiera los capellanes escapan de esta realidad en nuestra asociación. Un pastor capellán fue golpeado y obligado a abandonar su ministerio en un barrio de la localidad de Suba. Los delincuentes le prohibieron predicar y le hicieron amenazas de muerte. Y en algunas zonas, como es en Arauca, en donde una predicadora que es adulta mayor me comentó que la guerrilla realizó un toque de queda hasta las 6 de la tarde y unos hermanos que estaban predicando en el campo se tardaron en llegar a sus casas y los cogieron, los amarraron a un árbol durante toda la noche hasta el amanecer, sufriendo picaduras de mosquitos. Estos casos son muy frecuentes en los campos colombianos, en donde sufre violencia la iglesia evangélica de nuestra nación. A pesar de que la Constitución y las leyes colombianas nos garantizan igualdad y libertad de religión. Artículos 2, 13, 18 y 93, como lo muestra la Constitución, nosotros seguimos siendo discriminados. Mientras la iglesia tradicional goza de privilegios para prestar la asistencia espiritual en las fuerzas militares, hospitales y cárceles, a nosotros se nos niega este derecho o se nos permite ingresar como un favor o como si se tratara de una misericordia que nos hacen al dejarnos entrar a darle asistencia espiritual a los nuestros, que son policías, militares, que están en hospitales, que están en cárceles. Colombia ocupa el puesto número 30 en el ranking mundial de persecución religiosa, según informes internacionales. La mayoría de nuestras iglesias no son mega iglesias, como se nos critica, sino pequeños grupos que trabajan en barrios marginales, veredas,
y zonas de conflicto en medio de enfrentamientos entre el ejército, las guerrillas y los grupos delincuenciales. El Estado no ha hecho cumplir la ley 133 de 1994 que protege la labor de las capellanías evangélicas. Tampoco se ha investigado ni se ha esclarecido casos de discriminación, como el del mayor retirado John Jairo Díaz, quien fue discriminado por su fe en el ámbito de la Policía Nacional de Colombia. Los presidentes que antecedieron este gobierno, ninguno le han dado protección real a los pastores e indefectiblemente a los capellanes, aunque alardean que fueron precursores de leyes y decretos. En la práctica, la discriminación y desprotección hacia nuestra labor sigue igual. Ni los grupos políticos de la derecha ni la izquierda nos han dado el lugar que merecemos por ser ciudadanos colombianos. Señor presidente Gustavo Petro, ¿será que en el gobierno del cambio seguiremos enfrentando el mismo trato de discriminación que por generaciones hemos soportado? Hacemos un llamado a los organismos internacionales, un llamado urgente para que revisen el cumplimiento de las leyes de libertad religiosa en Colombia. No queremos más impunidad ni violencia. Somos ciudadanos colombianos y la Constitución debe protegernos a todos por igual. Los cristianos evangélicos no solo predicamos fe, sino que también construimos paz y tejido social en las regiones más vulnerables del país. Hoy levantamos nuestra voz en memoria de los pastores que han sido asesinados y de los capellanes que han sido discriminados. Pedimos justicia, protección e igualdad. Que Dios bendiga a Colombia y nos guíe hacia un país donde todos podamos vivir y predicar en libertad. Dios les bendiga.